Durante el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de los manuscritos semitas. Las escrituras, las escrituras que tenemos hoy demuestran, demuestran que Yeshua hablaba hebreo y arameo. Yeshua él manejaba los dos idiomas, hebreo y arameo. Hoy los que ya saben leer hebreo y los que ya han aprendido hebreo y el idioma hebreo en sí. Hoy leemos hebreo con letras arameas. Las letras que utiliza el hebreo son letras arameas. Leemos el hebreo pero con letras arameas. Y por las escrituras nosotros vemos que Yeshua, nuestro Mashiach, él hablaba generalmente en hebreo y en arameo. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos, Mashiach HaShelihin, Hechos de los emisarios, en el capítulo 26, verso 14. Ahí está escrito así: y cayendo todos por tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Estos testimonios, mis hermanos, son muy importantes, aunque muchas veces los pasamos así rápidamente, pero cuando nos dedicamos a hacer un estudio para entender la importancia de los manuscritos semitas, el valor que nosotros tenemos que darle a los Targumín, a las traducciones arameas, a la Septuaginta, que son traducciones al griego hechas por los sabios de Israel, porque tenemos este testimonio en las Escrituras, como el que estamos leyendo en Hechos 26:14. Hechos capítulo 26, verso 14. Todos caímos a tierra y entonces oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Adón? Mire que la voz que hablaba con Shaul, que era la voz del Mashiach, estaba hablando en lengua hebrea, estaba hablando hebreo para Shaul, y lógicamente él era hebreo de hebreos, él mismo lo testifica, él era hijo de padres hebreos, de padres hebreos. Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Adón? Y el Adón me respondió: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Cuando nosotros vemos las traducciones que usa el cristianismo, es imposible, es imposible que Yeshua, que está aquí hablando hebreo con Shaul, cuando Shaul le pregunta: ¿quién eres tú, Adón? Es imposible, mis hermanos, es imposible que el Adón, que Yeshua, le hubiese respondido: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque es uno de los errores que hay de traducción. Él estaba hablando en lengua hebrea para Shaul. Anihu Yeshua, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y párate sobre tus pies. Me ha parecido a ti para designarte a servirme y dar testimonio de lo que has visto de mí, para que sepas cuando me aparezca a ti en el futuro. Aquí hay muchas cosas, mis hermanos, que se nos permite ver. Primero, lo que iniciamos diciendo: las escrituras demuestran que Yeshua hablaba hebreo y arameo. Y aquí
estamos hablando de una experiencia después de la resurrección del Mashiach, después de haber pasado Pentecostés, ya en el tiempo que la obra comenzó a extenderse por medio de los emisarios. Y en esta aparición que hace Yeshua para Shaul, habla con Shaul y habla en lengua hebrea. Y habla en lengua hebrea, y es en hebreo que él le dice Anihu Yeshua. Yo soy Yeshua. Lógicamente, si está hablando hebreo, tiene que haber dicho así. Y si Yeshua hubiese hablado arameo, que puede haber sido también arameo, porque al hebreo galileo se le llamaba hebreo, de todas maneras, en hebreo o en arameo, Yeshua es Yeshua. En los dos idiomas es lo mismo. Prácticamente en todos los idiomas semitas el nombre de Yeshua no cambia. Si vamos al árabe, si vamos a algún idioma egipcio, es lo mismo, es Yeshua. Es muy poco lo que varía, pero en sí se entiende claramente que es Yeshua. Y él responde en hebreo, Anihu Yeshua, yo soy Yeshua a quien tú persigues. No solamente se estaba dando a conocer quién era, sino que nos deja este testimonio maravilloso para que nosotros aprendamos a valorar los manuscritos semitas, porque esto tiene una gran revelación cuando nosotros podemos entender este trabajo que se hizo en el pasado sin ninguna mala intención. Cuando el pueblo yehudí que estuvo en Babilonia, en este cautiverio de 70 años, y 70 años los que regresaron rápidamente, pero los que se quedaron, pues ellos se quedaron con el arameo. Pero los sabios de Israel hicieron un trabajo maravilloso, ya que las nuevas generaciones no hablaban hebreo, hablaban arameo. Y en las sinagogas tenía que enseñarse en hebreo y en arameo al tiempo. La Torá y la Haftará se leía en hebreo y en arameo. Y un trabajo maravilloso que hicieron los sabios de Israel fue eso, pasar la Torá también al arameo. Y ahí es donde tenemos los Targumim. Eso fue un trabajo que se hizo en el tiempo del cautiverio. Y es maravilloso hoy tener este testimonio de los Targumim, de todo el Tanaj, porque tenemos mucha luz del Eterno, especialmente, mis hermanos, las profecías mesiánicas. Los versos que hablan de las profecías mesiánicas se ampliaron aún más en los Targumim. En Marcos 5:41, Marcos capítulo 5, si ustedes me siguen ahí con la lectura, yo voy a ir despacio porque sería bueno que ustedes marquen estos pasuk que estamos leyendo. Y dice así: entonces tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita Kumi, en arameo, niña, levántate. Estas porcioncitas que quedaron registradas ahí, hermanos, son impresionantes. No dice, por ejemplo, en Hechos 26:14, y cayendo todos en tierra oí que me hablaba en lengua griega. No, en lengua hebrea. Tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido del arameo, así aparece en la escritura. Traducido del arameo, no traducido del griego. Por eso el testimonio más maravilloso del Brit Hadashah, de todo el Nuevo Testamento, un texto muy bueno es la Peshita, porque la Peshita es un texto muy antiguo, es un texto arameo muy antiguo, y todo el Brit Hadashah fue corregido con la Peshita, fue corregido en la Torah viviente, en la Biblia Torah viviente con la Peshita. Hermano, y eso, por eso hay tanta luz en la Biblia Torah viviente, por este ajuste que se hizo desde el texto arameo de la Peshita. Aquí dice, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido del arameo es niña, a ti te digo, levántate. Aparece en Marcos 5:41. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar y tenía 12 años. Todos estaban totalmente asombrados. Aquí está hablando de este maravilloso
testimonio del Mashiach, que él hablaba tanto hebreo como arameo. A Shaul se le presenta y le habla en hebreo. A esta niña que toma de la mano y le habla en arameo, Talita Kumi. Talita Kumi, que traducido del arameo ya al español es: niña, a ti te digo, levántate. En Mateo 27:46, Mateo 27:46, dice: alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es del arameo, esto está en arameo. Mateo 27:46. Elí, Elí, lema sabactani. Este texto aparece también en el Teilín 22. Teilín capítulo 22, Salmo 22. En el verso 2, bueno, en el 1 y 2 dice, en el 1 dice: Elí, Elí, lema sabactani, rahok mishuati, divrei shagati. Elí, Elí, mi todopoderoso, ¿por qué te separas de mí? Lejos estás de mi salvación y de las palabras de mi angustioso clamor. Esto también es en arameo. Son testimonios que han quedado en la escritura de que Yeshua, él hablaba en los dos idiomas. Y Yeshua hablaba tanto en hebreo como en arameo. Hoy, cuando comenzamos a hacer esta búsqueda de los textos fuentes más antiguos que nos pueden ayudar para corregir errores de traducción en las versiones, especialmente cuando hicimos este trabajo de la Torah viviente, viendo todos los textos y viendo el cambio que se hizo en el griego, especialmente por las traducciones romanas, descubrimos todo esto, descubrimos estas cosas, que Yeshua hablaba hebreo y arameo. Por tanto, el Brit Hadashah tiene que haber sido escrito en hebreo y en arameo, y con el tiempo traducido al griego. Igual que pasó con el Tanaj. Los escritos estaban en griego y los rollos que se usaron para la transcripción al griego, cuando surge la Septuaginta, eran rollos que no habían sido cambiados, eran rollos que no habían sido manipulados. Y lo mismo fue lo que pasó con el Brit Hadashah, aunque fue escrito en hebreo y en arameo. Y como vemos, Yeshua, él que es el rector del nuevo pacto, que es el que firma el nuevo pacto con su sangre, y Yeshua mismo, él hablaba hebreo, él hablaba arameo, y los historiadores de Am Israel también testifican que tales lenguas, arameo y hebreo, eran las lenguas nativas de Yeshua. Eso lo dicen los historiadores de Am Israel. Un historiador que se llama Gesa Vermes, él dice que las lenguas nativas de Yeshua eran el hebreo y el arameo. Y lógicamente, cuando vemos este testimonio en las mismas escrituras, lo entendemos más fácilmente. Hay muchos más versos, pero estamos usando esto para que usted vea, y cuando usted lea esté más atento a ver estos versos donde se deja ese testimonio de que Yeshua o estaba diciendo esas palabras en hebreo o estaba diciendo esas palabras en arameo. El historiador Gesa Vermes, hablando de este tema, él dice: era judía la civilización a la que pertenecía el Mashiach. Era judía la civilización a la que pertenecía el Mashiach. Así como de aquellos que lo oyeron y siguieron
su procedencia y su provincia era Galilea. Su lengua era el arameo hebreo. Esto lo dice Gesab Hermes en El Mesías y el mundo del judaísmo, ediciones Loyola, en la página 37. Entonces, si la civilización a la que pertenecía el Mashiach era judía, pues él tenía que hablar los idiomas nativos del pueblo judío. Ahora, no solamente Yeshua hablaba estos idiomas, sino que aquellos que lo oyeron y lo siguieron, donde él estaba desarrollando su ministerio, eran de Galilea y su lengua era el arameo galileo. Por eso se conoce como el arameo galileo, que también se le decía hebreo, pero era el arameo galileo, porque de ahí eran los que lo oyeron y lo siguieron. Vale la pena señalar que el hebreo y el arameo son lenguas semíticas y radicales y encierran suficientes palabras. El 70% de las palabras en arameo son reconocidas por las personas fluidas en hebreo. Una persona que habla hebreo fluido, que conoce el hebreo, entiende el 70% del arameo. Es como en el caso, digamos, de los hispanos con el portugués. Así usted nunca haya oído hablar a un brasilero o a un portugués de Portugal. Así nunca lo haya oído, usted lo va a entender. ¿Por qué? Porque son idiomas que tienen mucha similitud, aunque por rápido que se hable el portugués, usted lo va a entender. Sí habla español. Lo mismo pasa con el hebreo y el arameo. Una persona que habla el hebreo puede reconocer casi todas las palabras del arameo. Así era normal que Yeshua dominara ambas lenguas. Y podía haber dominado más porque él también estuvo en Misraín. Para muchos historiadores, el arameo era la lengua corriente y más hablada en Israel durante el primer siglo. Muchos historiadores, y sabemos que estos historiadores investigan y tienen muchos datos para poder decir esto, ¿no? Que la lengua más hablada en Israel durante el primer siglo era el arameo, siendo el idioma semítico del comercio, usado principalmente por los segmentos más pobres de la sociedad. Por otra parte, la sabiduría rabínica era transmitida a través del hebreo. Es decir, en las sinagogas, los mensajes de la Torá, de la Haftará, se transmitía en hebreo. El hebreo era como el idioma Kadosh para poder transmitir la Torá, pero el arameo era el idioma del comercio. Y uno dice, tienen razón, porque el asunto es que en muchos países que venían a comercio o que se hacía comercio, eran países donde se hablaba el arameo. Por eso esto era muy común. Hay un historiador que llama David Frusher y él dice así con relación a esto. El Pentateuco, o sea, la Torá, los 5 libros de Moshe, fue traducido al arameo para el beneficio de la clase más baja de la población de Israel. Las parábolas de la literatura rabínica, por otro lado, fueron escritas y enseñadas en hebreo en todos los periodos de la historia judía. Así no hay base para asumir que el Mesías no hablara hebreo. Cuando él enseñaba, por ejemplo, la Torá, cuando él estuvo en la fiesta de Sukkot, ahí le decía, ¿cómo hace este para mezclar las letras de la Torá con tanta sabiduría? Los asombraba. Porque eran los dos idiomas que se dominaban en todo el pueblo de Israel, en toda la casa de Yehudá de ese tiempo. Y cuando nosotros vemos pasajes como Hechos 21:40, que dice que Shaul hablaba hebreo,
21:40 de Hechos dice lo siguiente. Habiendo recibido permiso, Shaul se paró en las gradas e hizo una señal al pueblo con sus manos. Cuando finalmente se tranquilizaron, se dirigió a ellos en lengua hebrea. Shaul hablaba hebreo. Y debemos valorar, mis hermanos, esta información que aparece en las Escrituras. Como les digo, ¿por qué? Porque hoy la teología enseña cosas totalmente erradas, sacando las cosas de este contexto que estamos hablando. No dice que Shaul hablaba griego, él podía, es que Shaul era un hombre muy versado, pero aquí lo que estamos hablando es de el idioma del pueblo de ese tiempo, tanto del hebreo como del arameo. Y esta información es muy importante porque vamos a valorar mucho más lo que el Eterno está haciendo en este tiempo. Sobre el arameo, escribió otro historiador, Rudolf Bultmann, y él escribe así. El Mesías y el grupo de creyentes más antiguo vivieron en Galilea y hablaron arameo. El grupo de creyentes más antiguo, el Mashiach y el grupo de creyentes más antiguos. Los primeros creyentes que eran de Galileos, ellos vivieron en Galilea y hablaron arameo. ¿Por qué? Porque ellos hablaban algo que se llamaba arameo galileo. Parece que tenía como cierto tinte, algo especial que los identificaba en el arameo que ellos hablaban. Y por eso aún en Hechos se asombraban porque cómo es que estos que hablan el arameo galileo, y como estamos viendo, el arameo era como el idioma general para la clase menos favorecida de Israel. Entonces era como más fácil que se aprendiera el arameo galileo. Y este historiador también dice que Yeshua y sus talmidim que vivían en Galilea hablaban el arameo. El experto Scofield, tal vez muchos han oído hablar de él, él escribió que existen fuertes indicios de que los textos del Brit Hadashah, los textos del Nuevo Testamento, fueron escritos originalmente en hebreo o en arameo. Scofield es uno de los grandes comentaristas del cristianismo. Aún tiene una versión de comentarios, la versión Scofield. Y este maestro, que es un maestro del cristianismo, y él dice también lo mismo, que hay fuertes indicios que los textos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, fueron escritos originalmente en hebreo o arameo. Son fuertes indicios, como estamos leyendo estos versos que leímos anteriormente. Cuando nos volvemos al Brit Hadashah, al Nuevo Pacto, encontramos que hay razones para sospechar que hay un original en hebreo o en arameo de la Besorá, de Matitiyahu, de Marcos, de Yohanan y de Revelación también. ¿Por qué? Porque hay muchos testimonios en estos libros de frases que Yeshua las habló en arameo, que las habló en hebreo. Eso son ventanas que nos da el Ruach para descubrir que en sí el Brit Hadashah fue escrito en hebreo o en arameo. Y por eso hoy día tenemos versiones como descubiertas, ¿no? Por ejemplo, como el Mateo de Shem Tov, aunque también ha sido muy manipulado, porque es que ese es el problema. Es el problema que se coge un texto antiguo y se adapta fácilmente a la religión que lo haga. Hace algún tiempo un hermano me llamó y me dijo: hermano, estoy feliz porque me llegó una versión aramea del Brit Hadashah, una versión peshita del Brit Hadashah. Un día pasé por su casa y
Y me lo mostró, dijo, hermano, mire, este fue el Brit Hadashah que yo compré, es arameo, y nos pusimos a revisar y resulta que era una Reina Valera. O sea, no tenía ninguna diferencia entre el texto arameo y la Reina Valera. Entonces, ese es el problema. Por eso es bueno descubrir los originales. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, tiene muchos indicios de que los originales están en hebreo y en arameo. En el de Shem Tov, por ejemplo, el Mateo de Shem Tov, está en hebreo, el Mateo de Shem Tov. Y así debe haber muchos libros. Y como le digo, todo el Brit Hadashah está en arameo en la versión Peshita. Hablando del arameo, no traducciones, sino de el texto arameo más antiguo del Brit Hadashah es el texto Peshita. Y está todo, desde Matitiahu hasta el libro de Revelación. Entonces, cuando leemos así detenidamente el Brit Hadashah, encontramos todas estas ventanas que nos muestran que si dice que Yeshua habló hebreo, que habló arameo, es porque nos está mostrando que originalmente estaba en esos idiomas. No solo esas frases que él hablaba, sino los textos que están ahí registrados. Hay un historiador que se llama Charles Cutler Torrey. Él vivió entre el año 1863 y 1956. Él es el pionero en el estudio de las relaciones entre los textos en arameo y griego del Brit Hadashah. Él es un pionero. Los 4 evangelios, las 4 Bet Zorah, fueron escritos en arameo, dice él, por ser la principal lengua de Israel en el primer siglo. Esto dice este historiador. Y lógicamente se amolda a la línea que nosotros vemos en el Brit Hadashah. El contenido de la Bet Zorah, el contenido de los 4 evangelios, comúnmente conocido como los 4 evangelios, el contenido es totalmente semítico, no griego. Y la lengua en que fueron escritos originalmente es el arameo, la lengua principal de aquella tierra. Cuando hicimos la corrección del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento en la Biblia Torah Viviente, la hicimos viendo todo esto, habíamos visto todo esto, y cuando hicimos la corrección buscamos los textos arameos más antiguos y buscamos también los arameístas más versados que habían hecho traducciones de pasajes difíciles de traducir, y tenemos el texto de la Biblia Torah Viviente sobre esta base. Porque normalmente la mayoría de las traducciones que se tienen de la Biblia las sacaron del griego, y ahí va a haber un problema también, un problema de interpretación en muchos lugares, como por ejemplo el pasaje que uno encuentra en Hechos, donde dice que había un tal Jesús, otro Jesús que se le llamaba Justo. Eso dice en el texto griego. Pero cuando vamos al texto arameo, no dice que había un Jesús, sino que había un hombre que llamaba Barshuma. Barshuma dice en el texto arameo. Y uno dice, ¿cuánto error si se traduce del griego? ¿Por qué? Porque si se va a traducir del griego, va a salir nuevamente para cualquier idioma que se traduzca desde el griego, que había un hombre que se llamaba Jesús, llamado Justo. Pero eso no es lo que está en las versiones más antiguas. Entonces, el contenido de la Bet Zorah, de los 4 evangelios, es totalmente semítico, y la lengua en que fueron escritos originalmente es el arameo, la lengua principal de la tierra, y esto lo dice este pionero en el estudio entre las relaciones que había entre el arameo y el griego, y él descubre que los textos originales eran en arameo y no en griego. O sea, lo que se sabe es que
se hicieron traducciones posteriormente ya para los otros idiomas. En cuanto a las investigaciones de este historiador de Charles Cutler Torrey y de otro historiador que llamó Franz Zimmermann, escribió que muchos estudiosos pensaban equivocadamente que los textos del Brit Hadashah fueron escritos en griego. Ellos dicen, ese es un error, porque en verdad los originales fueron escritos en arameo y posteriormente traducidos al griego. Eso sí puede ser. Porque los textos griegos que hay hoy, hay mucha diferencia entre un texto y otro. Si fuera traducido del griego al griego no habrían errores, pero hay muchos errores diferentes a lo que aparece en los textos arameos. Lo que hemos descubierto, y por estos comentarios que hacen todos estos historiadores, sabemos que el Brit Hadashah, no solamente los evangelios, no solamente la Ben Sorá, sino el Brit Hadashah fueron traducidos del arameo al griego. Sobre la lengua más hablada en aquella tierra en el primer siglo, las propias escrituras proporcionan una importante sugerencia. Hechos 19 dice, y se hizo conocido de todos los habitantes de Jerusalén, de manera que ese campo se llama en la lengua de la tierra Hakal Damá, que es interpretado como campo de sangre. Mira estas pistas que hay escritas en la misma palabra. Se hizo conocido de todos los habitantes de Jerusalén, de manera que ese campo donde murió Judas, se llama en la lengua de la tierra Hakal Damá, en el idioma de la tierra, que es interpretado como campo de sangre. La expresión Hakal Damá, campo de sangre, ¿en qué idioma es? ¿Qué idioma es Hakal Damá? ¿Es hebreo o es griego? ¿O es hebreo? ¿Es hebreo, es arameo o es griego? Lo importante es cómo nos deja la palabra estas pistas. Campo de sangre. Y mire lo que dice, en la lengua de la tierra. De manera que el campo se llama en la lengua de la tierra, Hakal Damá, en la lengua de la tierra. Hakal Damá. ¿En qué lengua aparece este término, Hakal Damá? En arameo. Es un término arameo, Hakal Damá. No es hebreo, no es griego, es arameo. Entonces, aprendemos con las propias escrituras que la lengua más hablada en la tierra, en Israel, como dice aquí, en el primer siglo era el arameo. Por eso Yeshua hablaba arameo galileo. Esto no significa que el hebreo no se usara. Claro que también, porque Yeshua hablaba también hebreo. Pero la lengua de la tierra, la lengua que más se hablaba en la tierra, como dice aquí, de tal manera que ese campo se llama en la lengua de la tierra, o sea, en la tierra de Israel, Hakal Damá. Este término es arameo, aunque se hablaba también del hebreo, pero aquí nos está dando un testimonio para nosotros poder descubrir de verdad en qué idiomas fue que se escribió el Brit Hadashah. Y cuando descubrimos en qué idiomas, entonces de ahí vamos a hacer este trabajo. Y por eso cuando usted lee el Brit Hadashah en la Torah viviente, va a encontrar maravillas. Porque el arameo es muy rico, igual que el hebreo, en cuanto a significado. El hebreo también era muy frecuente, pero aquí nos está dando testimonio de la lengua más hablada en la tierra, que era el arameo. Lo que resalta aquí Hechos, y se hizo conocido que todos los habitantes de Jerusalén, de manera que el campo se llama en la lengua de la tierra Hakal Damá,
Entonces, ¿qué es lo que está resaltando? Que la mayoría de la población era fluida en arameo. La mayoría de la población. Ese arameo galileo a veces se le decía hebreo porque era el que hablaban los hebreos. El estudio sobre las lenguas originales del Brit Hadashah, sobre las lenguas originales del Nuevo Pacto, en qué idioma es que está el Brit Hadashah. Ya conocemos, por ejemplo, la historia del Tanaj, pero con relación al Brit Hadashah y estudiar, mis hermanos, detenidamente el original, digamos, dónde están las lenguas originales del Brit Hadashah, sería un idioma, sería un estudio extenso y demandaría un enfoque mucho más amplio de lo que estamos tratando hoy día. Lo que hemos citado de algunos versos de la palabra, lo que algunos investigadores descubrieron en sus investigaciones, lo hemos hecho para demostrar que los textos escritos por los discípulos de Yeshua fueron transmitidos en hebreo y en arameo. En consecuencia, se debe dar mucho crédito a los manuscritos producidos en estos idiomas, en hebreo y en arameo. Y así vamos a demostrar que Yeshua, según los escritos en arameo, como es el caso de la Peshita, que es el texto arameo más antiguo del Brit Hadashah, un documento importantísimo, mis hermanos, hablando de la Peshita del texto original. Lógicamente, cuando se hace la traducción, usted tiene que tener cuidado de ver quién está haciendo la traducción. La Peshita es un documento muy importante del Brit Hadashah. Pero ojo, hablando del documento en el idioma arameo, ¿no? Y con relación a la Peshita, hay un testimonio del patriarca de la Iglesia de Oriente. Y este patriarca, él dice, con referencia a la originalidad del texto de la Peshita, deseamos declarar que la congregación de Oriente o la Iglesia de Oriente ha recibido las escrituras de las manos de los mismos benditos emisarios de los apóstoles en el arameo original, lengua hablada por el mismo nuestro Adón Yeshua el Mesías. Esto lo dice uno de los grandes arameístas de nuestro tiempo, que es John Lanza. John Lanza, él es un arameísta especializado en el idioma arameo y es una de las grandes ayudas que tenemos en la Biblia Torah Viviente, porque son conocedores profundos del arameo y de estos textos de la Peshita. Aunque sabemos que la iglesia se dividió, hablando de la iglesia de Roma y de la iglesia de Oriente, y la iglesia de Oriente produjo sus propios textos, pero la iglesia de Occidente, no, la iglesia de Oriente conservó por casi 2000 años los textos del Brit Hadashah en arameo. Así como hablábamos en el pasado con respecto al texto etíope de la Biblia etíope, que tiene muchos más libros que los que comúnmente tiene el canon en el cristianismo. Así también en la Iglesia de Oriente se tiene el texto más antiguo en arameo, el texto de la Peshita. Se ha conservado y prácticamente sin cambios. Entonces es muy importante conocer esta historia porque va a ser un gran apoyo para los estudios que tenemos que hacer hoy en nuestros días. Las escrituras en griego que han hecho las traducciones modernas y que valoran los traductores modernos, incluso las traducciones que se han hecho al español, no es como dicen el texto original del Brit Hadashah. Los textos
más antiguos en griego del Brit Hadashah datan de alrededor del año 350 después del Mashiach. Entonces no es, si las escrituras se hicieron en el año 50, 60, 70 hasta el 90 que se completó el Brit Hadashah, como vemos se hizo en hebreo o se hizo en arameo. Y los primeros escritos en griego aparecen en el año 350, los primeros rollos que se tiene conocimiento hoy día. Entonces muestra que ya son copias que se habían hecho, ahora sí, de estos textos más originales, como el hebreo o el arameo. Pero las escrituras en arameo datan del año 164 después del Mashiach. Las escrituras en arameo más antiguas, del año 164. Entonces con esto conocemos que el texto arameo es más confiable porque es más antiguo. Entre más antiguo sea un texto es más confiable porque ha sido menos manipulado. Mucho antes de los textos griegos y sin ninguna influencia del concilio de Nicea, que ya fue para el año 325. Entonces esta es la historia para conocer la importancia de los escritos semitas, estos escritos en hebreo y en arameo. Y por eso lo que usted tiene ahí en la Biblia Torah Viviente, no sé si usted la lee continuamente, sé que hay muchos hermanos que la han leído de principio a fin y lo han hecho varias veces. ¿Por qué? Porque es la base que nos apoyamos para la compilación de la Biblia Torah Viviente. O sea, todo esto que les estoy mostrando hoy fue lo que usamos, es el patrón que seguimos para producir el texto de la Torah Viviente. Y cada que hay una revisión, vamos nuevamente a estos textos. En muchos círculos teológicos y religiosos se han pasado muchos años estudiando la Biblia y sobre todo el documento conocido en Occidente como el Nuevo Testamento, pero con lentes griegos, con lentes romanos, cristianos e incluso humanistas, y mirando así como de reojo el trasfondo y el pensamiento judío. O sea, haciendo como de un lado, no, vamos a leer el texto griego y de ahí se han hecho las muchas traducciones, aislando y desprendiéndose del trasfondo y del pensamiento judío que está latente y que es la esencia de estos documentos, de los documentos originales del Brit Hadashah. No debemos olvidar que lo que se conoce como cristianismo, como ya vimos en un tema con respecto a la historia del cristianismo, tiene sus orígenes dentro del judaísmo de la época del Segundo Templo. Fueron judíos observantes los que instruyeron en los caminos del único Elohim verdadero a los gentiles, que comenzaron a creer en el Elohim de Israel y que se adhirieron a la fe en el Mesías judío. Fueron hermanos judíos los que les presentaron al mundo conceptos sobre el Mesías, sobre la Torá, sobre las buenas nuevas del reino, sobre la gracia, la redención, la justificación. Si todos estos son conceptos del pueblo judío, como está escrito, por ejemplo, en Romanos 9:5. Romanos 9:5 es un verso muy mal traducido en muchas versiones, pero es importantísimo para nosotros ver esto. Desde el 9:4 dice, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? De ellos es el derecho de ser hijos de Adonai. La Shejina ha estado con ellos, los pactos son de ellos, de la misma forma la Torá fue dada a ellos, y el ministerio que está contenido en ella, las promesas y los padres, y de ellos el Mashiach apareció en la carne de Israel, quien es sobre todas las cosas el mismo Eloah HaMevorach, el mismo bendito,
a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén y amén. Entonces todo fue transmitido por los judíos observantes, los judíos creyentes, los emisarios del Mashiach. Ellos fueron los que comenzaron a pasar toda esta luz, todos estos caminos del único Elohim verdadero. A los gentiles también, que comenzaron a creer en el Elohim de Israel, en el Salvador de Israel, que se adhirieron a la fe en el Mesías judío. Fueron hermanos judíos, los que presentaron al mundo la luz. Conceptos como el Mesías, y esto no se conoce en el mundo, eso no se conoce en las religiones, porque estos son conceptos judíos. El concepto de la Torá, el concepto de las buenas nuevas del reino, el concepto de la gracia, de la redención, de la justificación. El cristianismo sencillamente se aisló de todo esto, se separó de todo esto. Consideramos que si alguien está del lado de la verdad y es honesto y quiere dar honor al Todopoderoso, debe intentar considerar un estudio serio de la fe judía, la misma que se encuentra y sostiene todo el nuevo pacto, todo el Brit Hadashah. Todo el Brit Hadashah habla de una fe judía, de una fe hebrea, de un Salvador judío. Como dijo la mujer de Shomrón, como tú siendo Yehudí, porque eso es él. No sé si usted ya leyó El judío que tú no conoces. Es un maravilloso documento que produjimos hace como unos 3 años, justamente para poder presentar mejor a nuestro Mesías judío. Y se llama así, es un texto que hay en los estudios en PDF. El judío que tú no conoces. Porque la mayoría de la gente conoce es a un cristo católico, cristiano, alejado de la fe del pueblo de Israel, alejado de todos estos pensamientos semitas. Y todos necesitamos hacer un estudio serio de la fe judía, de la fe hebrea. Esta fe que se encuentra en todo el Brit Hadashah, pero en el Brit Hadashah ya con pensamiento hebreo, totalmente restaurado. Por eso es importante conocer cómo era el idioma que hablaba el Mashiach, cómo era el idioma que hablaban los emisarios, para poder entender lógicamente que era en estos idiomas que ellos hablaban. Y como les digo, la Torah viviente tiene esa ventaja, que fue restaurada desde estos idiomas. Lógicamente, la pasamos al español para que habla hispana rápidamente avance. Pero si usted tiene más capacidad, entonces vaya a estos textos hebreos y arameos. Todo el Nuevo Testamento habla de una fe hebrea, de una fe judía. Uno de los más grandes historiadores de estos tiempos, que todos conocen y lo han oído hablar, que es el doctor Mario Javier Sabán. Y él dice, para que un cristiano sea profundamente cristiano, tiene que comprender profundamente la fe judía. Para que un cristiano sea profundamente cristiano, tiene que comprender profundamente la fe judía. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es a un Brit Hadashah con perspectiva judía, como lo tenemos en la Biblia Torah viviente. De esa manera va a descubrir la verdad. No importa, hay muchos que son celosos y dicen, no, yo no quiero salir del cristianismo, yo aquí nací, aquí me quedo. Bueno, pero por lo menos consígase un buen Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, un nuevo pacto con conceptos judíos para que vaya desarrollando esa fe, a fin de que pueda comprender de dónde viene su fe, de dónde viene su emuná. Lógicamente viene de
el pueblo hebreo, del pueblo judío. Ahora consideremos lo que han dicho algunos eruditos, algunas personas muy conocedoras de las Escrituras. Uno de los teólogos cristianos suizos más influyentes del siglo XX fue el doctor Karl Barth, y él dijo: la Biblia es un libro judío. Es imposible entenderla bien excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. La Biblia no hace sentido a nadie que no sea, al menos espiritualmente, un semita. Esto lo dijo un teólogo cristiano, y esa es la verdad. La Biblia es un libro judío, escrito acerca de la vida del más grande de todos los judíos, de Yeshua, y escrito por seguidores judíos. Entonces es un libro judío. Es imposible entender bien el concepto excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. La Biblia no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente un semita. El doctor Robert Lindsay, quien fundó junto con el doctor David Flusher la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, él ha dicho: es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó de una traducción griega de una biografía hebrea del Mesías. Mire esto. Es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó de una traducción griega de una biografía hebrea del Mesías judío, probablemente escrita por el Mateo de la tradición. Los materiales son muy hebraicos para haber sido originados en griego, como muchos eruditos bíblicos incorrectamente han pensado. Felizmente, si usamos las herramientas correctas, podemos hoy volver a escuchar al Mesías judío, como sus contemporáneos judíos del primer siglo le escucharon. El doctor David Bibin, miembro de la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, y el doctor Roy Vizar Jr. han hablado la hebraicidad de toda la Biblia en su libro Entendiendo las palabras difíciles del Mesías. Nuevas visiones desde una perspectiva hebrea. En este libro han hablado de la hebraicidad de toda la Biblia y han explicado que la escritura consta de dos grandes volúmenes, Primer Pacto y Nuevo Pacto, y que esto hace el 100% de la escritura. Que el Primer Pacto, también conocido como Antiguo Testamento, contiene el 78% de toda la escritura, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, lleva consigo solo el 22%. El 78% de toda la Biblia fue escrita en hebreo y solamente tenemos 22% de ella en manuscritos griegos, que no fueron los escritos originales, sino copias y traducciones de los originales, sea hebreo o arameo. Por otro lado, todos los evangelios, que contienen aproximadamente el 50% del Nuevo Pacto, hasta Hechos 15, y al menos 3 cartas, la primera de Pedro, Santiago, Jacob y Hebreos, fueron escritas por judíos y para judíos, lo cual eleva a un 90% del trasfondo hebraico del Nuevo Testamento. El resto lo constituyen las cartas de Shaul, cuyas copias en griego nos han llegado por más de 5,000 manuscritos diferentes. Pero en dichas cartas tenemos no menos de 167 citas del Tanaj, lo cual, si fuese retirado, elevaría a un 95% el total hebreo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, dejando solamente 5% con características griegas, y eso por los errores que hay. Pero si además de todo esto recordamos que ese 5% escrito en griego estaba traduciendo y expresando en griego conceptos hebreos,
pues tiene como intención mostrar la verdad judía de la redención y de la salvación a una audiencia no judía. Entonces el mensaje mismo, aunque vertido al griego y con apariencia de griego, tiene un trasfondo hebreo que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de las Escrituras. Pues como dijera el Mashiach, la salvación, la restauración, la liberación viene de los Yehudim. En Yohanan 4:22. Entonces, mis hermanos, miren, con razón estas personas hablaban de la hebraicidad de toda la Biblia. La Biblia es un libro hebreo, es un libro judío, es un libro de Israel, como dice Shaul en Romanos 9:4. Habla de los hijos de Israel, de ellos es el derecho de ser hijos de Adonai. La Shejiná ha estado es con ellos, los pactos se hicieron con ellos, con Israel. De la misma forma la Torah fue dada a ellos en su propio idioma, en su propio ambiente, en su propia cultura. Y el ministerio que está contenido en ella también fue dado a ellos. Las promesas y los padres, los patriarcas. Esto es maravilloso descubrir para no seguir la corriente de la teología, porque el problema es este. Muchos están viniendo al camino de las sendas antiguas, de las raíces hebreas, del judaísmo mesiánico, del judaísmo netzarita, y muchos quieren arrastrarse la teología para acá. Es que la teología eso es algo del cristianismo. Acá necesitamos es la Torá. Acá necesitamos conocer los escritos que dio nuestro Padre. Aún hay muchos que dicen, no, hermano, yo soy teólogo. Hermano, eso es en el cristianismo. Salga del cristianismo. Aquí no necesitamos teólogos. Aquí no necesitamos teología. Aquí necesitamos conocer la Torá. Aquí necesitamos conocer estos manuscritos que el Eterno nos ha dado. Los receptores y autores originales de la escritura fueron también hebreos, muchos judíos. Veamos lo que dice uno de los más ilustres judíos del primer siglo. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión, del Brit Milá? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación, todos los oráculos del Eterno. Fue a ellos que se les reveló y ellos lo escribieron. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, el Eterno también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, el Eterno es veraz. Como dice las Escrituras acerca de él, quedará demostrado que tiene razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Romanos 3, 1 al 4. Veamos también lo dicho por Shaul. Por Pablo. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos de Elohim. Él les reveló su gloria, su Shejiná, hizo pactos con ellos y les entregó su Torá. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y esto es verdad, mis hermanos, hasta el día de hoy. Y no es cuestión de superioridad ni nada parecido, sino de llamamiento. Es que es la nación que el Eterno llamó para él. Israel, todo Israel, somos responsables de instruir a los demás pueblos. Es la nación sacerdotal que fue comisionada para hacer luz a las naciones, como dice Isaías 49:6.
Como Yeshua mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo, hablando a Israel, hablando a una audiencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como Israel somos los portadores y los custodios de las Sagradas Escrituras. No olvidemos lo que también nos dicen las Escrituras, pues los dones de Elohim y su llamamiento son irrevocables. Esto que estamos leyendo aquí de Romanos, capítulo 3, desde el 1, ¿cuál es entonces la superioridad del Yehudí? ¿O cuál es la importancia de la circuncisión? Mucho, en todas maneras. En primer lugar, a los judíos les fue confiado los oráculos de Elohim. Mire lo que está registrado en el Salmo 147, 19. Teilín 147, 19. Dice, entonces envía, desde el 18, entonces envía su palabra y los derrite. Él hace que el viento sople y que el agua fluya. Él revela su palabra a Jacob y sus ordenanzas y juicios a Israel. Esto es una cuestión de llamado, mi hermano, es una cuestión de llamamiento. Y tenemos que responder delante del Eterno. Un maestro de la Biblia, estudioso de historia, filosofía y hermenéutica judía, que es el doctor Daniel Hayen, él dijo, la legitimidad de un documento no viene dada por vía de su destinatario, sino de su autor. La legitimidad de un documento no viene dada por la vía de su destinatario, sino de su autor. Creo que no podemos pasar por alto un detalle tan importante. Aun cuando el Eterno habla su palabra, Él siempre firma, yo Adonai, yo Adonai. Esto es lo que hace legítimo este documento, que el Eterno ha confiado a Israel. ¿Quiénes escribieron entonces el Brit Hadashah? ¿Quiénes escribieron todo el nuevo pacto? ¿No fueron los judíos? ¿Fue algún gentil? No, los escritores originales fueron del pueblo Yehudí, fueron los emisarios del Mashiach, que eran de la casa de Israel. La Biblia, en su totalidad, es un documento hebreo, es un documento de Israel, es un documento de la casa de Israel, como dice aquí el Teilín 147, él revela su palabra a Jacob, sus ordenanzas y juicios a Israel. La Biblia es un documento judío, escrito por judíos y en el idioma de los judíos, hablando del Tanaj. Y el Brit Hadashah, aunque hay muchas copias en griego, no podemos olvidar que debajo de él subyace la mente, la cultura y la idiosincrasia judía y autores judíos. Ahora, debemos abrir nuestro corazón y liberarnos de los prejuicios que nos impiden ver la parte de la verdad que no conocemos. Sin duda alguna, estudiar las escrituras desde una óptica hebrea, mis hermanos, nos trae mucha luz y bendición en todas las áreas. No perdamos la oportunidad de lanzarnos sin temor a descubrir los tesoros que nuestro sabio Elohim, bendito sea, está poniendo, mis hermanos, en este tiempo a nuestro alcance. Cuando el Eterno habla de su sabiduría expresada en las Escrituras, Él nos dice, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas son shalom. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Proverbios 3, 17 y 18.
Por esto es importante, mis hermanos, conocer los manuscritos semitas. Los manuscritos semitas son los manuscritos originales en los cuales se escribió las escrituras. Todo el Tanakh, lógicamente, los rollos más antiguos están en hebreo. Los textos fuentes más antiguos en hebreo. La Septuaginta es un testimonio de que hay textos hebreos muy antiguos. Pero tenemos también los textos en arameo. Hablando del Tanakh, del Brit Hadashah. Tenemos también hoy, cuando entendemos que el Brit Hadashah, si es un libro judío, hebreo, del pueblo de Israel, lógicamente tiene que haber sido escrito en estas lenguas originales y luego traducido también para las otras lenguas. Solo que cuando se traduce, muchos traductores no tuvieron en cuenta los textos fuentes. Y eso es lo que el Eterno está haciendo en nuestra era, en este tiempo. Sacando a la luz los textos fuentes. Los textos fuentes son los más antiguos. Entonces, de el Tanakh tenemos los rollos hebreos antiguos, tenemos la Septuaginta, que fue un trabajo hecho por el pueblo de Israel, y tenemos los escritos arameos, los Targumim. Y del Brit Hadashah tenemos varios rollos en hebreo y tenemos toda la escritura en arameo, en el texto de la Peshita original. Ahora, en esto nos hemos basado para producir el texto de la Torah viviente. Por eso los textos fuentes que usa la Torah viviente son estos. Y es una versión que el Eterno nos guió a hacerla con esta luz. Para no ponernos a comparar Biblias. ¿Qué tal? Comparar 5,000 Biblias católicas para tratar de sacar una versión. No. Entonces, mis amados hermanos, que el Eterno nos ayude a esto, a poder ver la importancia de las escrituras hebreas, entender que Yeshua habló hebreo, habló arameo, que los emisarios hablaron también hebreo y arameo, y que lo que enseñan los teólogos y porque muchos vienen diciendo aquí a las raíces hebreas, a este camino de las sendas antiguas, hermano, yo soy teólogo, hermano, esas son herramientas del cristianismo. Son herramientas que se usan allá. Aquí necesitamos conocer la Torá y conocer estos escritos arameos y conocer estos escritos griegos y conocer estos escritos arameos del Brit Hadashah. Bueno, ahí tienen ustedes la Torá viviente para que ustedes entiendan mejor esto, entiendan mejor cómo se produjo este texto por esto que hemos encontrado en las escrituras. Entonces, mis hermanos, que nos deleitemos en estos caminos agradables de la revelación del Eterno, que Él nos conduzca, mis hermanos, por estas sendas de Shalom, de el verdadero conocimiento, de las raíces hebreas, de las raíces judías, que Él nos permita disfrutar del árbol de la vida, que es su palabra, y que la felicidad, como Él dice aquí en Proverbios, la felicidad del Eterno nos abrace, mis hermanos, al recibir todo este conocimiento directamente de nuestro Padre, mis hermanos. Amén. Shalom, y continuaremos hablando así de estos temas para que ustedes también vayan siendo edificados en este tipo de áreas que les van a ayudar mucho, especialmente los que son maestros, los que tienen este llamamiento como Moré, que les gusta profundizar en las escrituras, que tengan esta guía, que es una guía que nos ayudó mucho en el trabajo que hicimos con respecto a la Torah viviente, y lógicamente es lo que siempre nosotros tenemos en cuenta cuando producimos algún estudio, ver las diferentes fuentes para sacar estudios bastante provechosos. Shalom, mis amados hermanos.